El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI, Diego Hernández, está en Tele 13 Radio a esta hora. ¿Cómo está, Diego? Buenos días. Muy bien, Iván. Buenos días. Oiga, ¿cómo ve la situación del paro de trabajadores del cobre que se ha iniciado esta madrugada? Mira, vamos a ver, la Federación de Trabajadores del Cobre ha estado los últimos par de años, un poquito más, bastante dividida. Y tal vez esta situación los vuelva a unir y vamos a ver esta huelga no es solamente un test para el tema de ventanas, pero es un test para la fortaleza de la Federación de Trabajadores del Cobre de Codelco, si son capaces efectivamente de hacer el paro. ¿Usted tiene alguna duda respecto de lo que pueda ocurrir hoy día? O sea, de que no todos los sindicatos que han prometido su paralización la concretan. No, yo no sigo esto tan de cerca como para poder afirmar eso, pero lo que te digo es que en los últimos años esta federación, después que salió Raimundo Espinosa, la federación ha estado con bastantes tendencias y poco unida. Así que tal vez esto catalice la unión de los sindicatos de Codelco nuevamente. Claro, porque es curioso esto, porque esto no pasa siempre. Hace casi 20 años que no hay una paralización de todas las divisiones, ¿no? Han hecho paros, pero paros parciales. Por ejemplo, un turno, un día, cosas de ese tipo, y también general. Y también en las divisiones es más frecuente. Ahora, pero son como paros de advertencia. Claro, este asunto... Uno sabe cómo empieza, no sabe cómo termina, ni tampoco cómo se van a desarrollar, como dice usted. ¿Esto podría eventualmente contagiarse a sindicatos de empresas privadas mineras? No creo. Es otro tema. Ya. No hay ninguna empresa privada que quiera cerrar, al contrario. Quisieron abrir. Después, sí, vamos a hablar de eso más adelante. Oiga, lo que subyace también, aparte por supuesto de la propia interna que tienen las federaciones sindicales, la Federación de Trabajadores del Cobre y sus sindicatos, lo que subyace es esta idea de que la labor de fundición de las 4 divisiones que tiene Codelco en ese ámbito, o de las cuatro plantas que tiene Codelco en ese ámbito, sea reemplazado por una estructura privada, ya sea en Chile o en el extranjero. ¿Usted advierte ese riesgo? ¿Usted advierte el riesgo de que Codelco deje de básicamente de fundir cobre? En el programa del presidente Boric y lo que ha expresado antes de este evento en el Ministerio de Minería es que quieren aumentar la capacidad de fundición de Chile. Eso está en el programa. Y por eso llama la atención que la primera medida que toman es cerrar una de las fundiciones. Yo creo que igual hacer cualquier proyecto en Chile o construir una fundición con los permisos, con el financiamiento, con la elección del lugar, etcétera, se va a demorar 5, 6, 7 años. Es decir, no es algo que este gobierno pueda terminar. Este gobierno de 4 años no va a lograr construir una fundición en 3 años y medio. Eso no existe. Entonces lo que están haciendo si es que llegan a parar la fundición de Ventana, lo que va a suceder es que en Chile se van a fundir 460.000 toneladas menos de concentrados de cobre. Y eso no se va a poder reemplazar, por lo menos en este periodo presidencial. Ahora, es una cuestión de años y todo eso. Hay mucha discusión respecto de la inversión que se necesita para modernizar Ventanas y hacerla funcionar de acuerdo a estándares ambientales contemporáneos, modernos, por decirlo así. ¿Es verdad que se necesita tanto dinero o tanta inversión como para ajustar una fundición como la de Ventanas? Yo creo que depende cómo se enfoque esta mejoría. Lo que vimos la última vez cuando las fundiciones tenían que adaptarse para cumplir con la nueva normativa, la que está vigente hoy día, Codelco gastó sumas enormes para llegar a eso. Chuquicamata entiendo que más de $1.000 millones.
y Enami, que no tiene plata, gastó mucho menos y logró llegar a esos estándares. Entonces yo creo que depende un poco el enfoque de los proyectos, la experiencia que tiene la gente en hacer proyectos más baratos. La minería en general es cara para hacer proyectos porque está acostumbrada a hacer megaproyectos, y los megaproyectos siempre son caros. Entonces, si tú tienes que arreglar una fundición haciendo algunos cambios menores, el enfoque, la tendencia es que el enfoque sea de un megaproyecto y eso sale más caro. Una prueba de esto son las plantas desaladoras. Una planta desaladora que construyen las mineras directamente es mucho más cara que una planta desaladora que construye una empresa de servicios de agua desalada. Y eso lo puedes ver ahí, ¿no? Ya, pero eso porque es inherente a la industria minera como la amplificación de los costos. La industria minera hace las cosas con una visión de largo plazo. Si te hace una planta es para 30, 40 años. Ya. Y el costo está relacionado con eso. Ya, y eso aplica también a una eventual fundición. Ahora, claro. La idea de cerrar ventanas anda rondando hace mucho tiempo, por cierto, tomando en consideración el impacto ambiental que tiene en la zona. No obstante, Codelco se había negado a hacerlo durante mucho tiempo también porque presta un servicio que incluso adentro de la compañía decían en off desde hace muchos años que era un poco un cacho para Codelco. ¿Cuál es la situación exactamente? ¿Qué hace Ventana y qué impacto tiene en la industria minera en Chile el que eventualmente se cierre esa fundición? Mira, Ventanas tiene una capacidad de 460.000 toneladas al año, es una de las más chicas junto con Paispote, acá en Chile. Y alrededor de un tercio de lo que funde viene de la pequeña y mediana minería a través de un contrato que tiene con Enami, un contrato ley, claro, que tiene con Enami, no lo puede cambiar, donde Codelco está obligada a fundir estos concentrados aplicando tarifas de mercado. Ya. Esa es una obligación que tiene Codelco, que está relacionada cuando esto se hizo cuando el gobierno de la época obligó a Codelco comprar la fundición de Ventana a Enami para solucionar un tema de financiamiento de Enami. Yeah. Ahora. Entonces, del punto de vista económico, las fundiciones de Codelco o no ganan plata o están apenas en la línea de flotación. Todas ellas, todas. La más eficiente es Caletones de Teniente, que esa puede tener un margen positivo. Pero eso no se ve en los estados financieros de Codelco porque están integradas a la mina. Entonces, pero a las minas que tienen fundición, entre comillas, les convendría, no es algo que estoy recomendando, les convendría exportar los concentrados porque ganarían un poco más que fundirlos ellos. Ahora, no fundir tiene una serie de implicaciones estratégicas, económicas también, de una serie de otros aspectos que hay que considerar para una empresa del tamaño de Codelco. Claro, en ese sentido los trabajadores pueden tener un punto porque ellos saben que este cálculo existe, que el cálculo económico, por decirlo, puramente económico, por decirlo así, así haría racional el cierre no solo de la fundición de Ventanas, sino de las otras tres de Codelco. Sin duda, pero eso con una mirada, por ponerle un apellido entre comillas, de Chicago Boy. Economicista, claro. Con una mirada de corto plazo, no una mirada estratégica, no una mirada país. Ahora, si se cierra... Fíjate que este cierre de la fundición de Ventana, que está parada hoy día, eso significa que esa fundición no está produciendo ácido sulfúrico, que es un subproducto de la fundición. Y el mercado de ácido sulfúrico está muy apretado en Chile con precios muy altos. Entonces, al sacar esta cantidad de ácido sulfúrico del mercado, bueno, el precio va a aumentar más todavía. Y eso va a afectar a la pequeña y a la mediana minería también, va a afectar a Enami y también va a afectar a las grandes mineras. Porque tú sabes que los precios
se definen al final, cuando la oferta y la demanda están apretadas, por la tonelada marginal que entra o que sale del mercado. Ya, o sea, es un problema, digamos. Ahora, si con ventanas detenidas, teniendo este efecto, por ejemplo, como lo menciona usted, en el mercado del ácido sulfúrico, lo que se funde diariamente en ese lugar, ¿se puede trasladar a otra parte? La industria, el país, digamos, la estructura del país, ¿es capaz de absorber la necesidad de fundición que Ventana está dejando de satisfacer hoy? No, de ninguna manera, porque todas las fundiciones chilenas están trabajando a plena capacidad. No hay capacidad ociosa. Entonces, si ese concentrado se lleva a una fundición de Codelco, a otra fundición de Codelco, bueno, parte de eso va a reemplazar a un concentrado que va a tener que ser exportado. O sea, a nivel país, lógicamente que no es efectivo ese argumento. En su opinión, estamos con Diego Hernández, el presidente de la Sonami. En su opinión, ¿Codelco tendría que cerrar Ventana o es una decisión apresurada? Yo creo que es una decisión apresurada. Primero porque Ventanas hoy día cumple con la normativa. Cumple con la normativa actual. Si esa normativa se pone más exigente, y además Ventana es una de las mejores, o tal vez la mejor, en cuanto a emisiones de las fundiciones de Codelco. Lo que pasa es que está en una zona saturada y ahí tiene más efecto que si está en Potrerillos o en Calama, porque Calama históricamente eso sí que es una zona de sacrificio, sí, pues. Y a nadie le importa mucho. Entonces, eso hace con que Ventana, primero, no se puede, además no se puede cerrar, porque Codelco tiene, sin un cambio de la ley, porque Codelco tiene la obligación de tratar esos concentrados en Ventana. Claro, ya. Entonces, al tener que paralizar la fundición, si es que la fundición está cumpliendo con la normativa, está cometiendo al final un acto ilegal. Tiene que cambiar primero la ley o tiene que ponerse estándares ambientales para Ventanas superiores que no los pueda cumplir y ahí está obligada a cerrar, o a paralizar. Pero hoy día ese argumento de que esta es una decisión del directorio de Codelco no tiene mucho sentido, porque ¿cómo Codelco va a tomar una decisión si legalmente no la puede tomar? Tiene que estar de acuerdo con el Ejecutivo, que el Ejecutivo diga, bueno, cierra la fundición y nosotros vamos a mandar un proyecto de ley. ¿Qué pasa si ese proyecto de ley no es aprobado? Entonces lo que va a pasar es que si se insiste en cerrar la fundición de Ventana, otro mecanismo es ir aumentando los estándares ambientales, hostigando Ventanas hasta que tenga y que no los pueda cumplir y tenga que cerrar, lo que no parece muy ético ni muy inteligente. Ahora, aparentemente es lo que va a ocurrir, digamos, van a aumentar los estándares ambientales y además el gobierno anuncia que hoy va a empezar a discutir el tema de cómo se va a reformar la ley de modo de permitir el cierre. Claro, esa es una ley que había mandado el gobierno anterior, y que la quería mandar durante mucho tiempo, la COP25, después fue postergando esto, y finalmente la mandó en febrero de este año y el gobierno actual la retiró. Entonces me imagino que ahora va a tener que reponerla. En un sentido amplio, el país, la industria minera en el país, ¿necesita fundir cobre en Chile? Estratégicamente yo creo que sí, porque si no, hoy día el monopolio, el casi monopolio de las fundiciones la tiene China, donde tiene más del 50% de la capacidad de fundición a nivel mundial. Y todos los años se negocian los cargos de tratamiento, es decir, lo que la fundición cobra por fundir los concentrados. Y esos cargos de tratamiento y refinación se han mantenido bastante estables y relativamente bajos. Pero si ellos decidieran subirlo,
no tienes dónde ir a fundir. Entonces, ahí hay un tema estratégico que hoy día, con la coyuntura política y económica mundial, conviene diversificar un poco mercado y conviene ser autosuficiente. Ese es un tema. El otro tema es que pueden poner barreras adicionales para exportar concentrados, considerándolo sustancias peligrosas o cosas de ese tipo, que te va a aumentar los seguros, te va a aumentar los fletes, hoy día están mucho más caros que lo que estaban. Entonces, todas esas circunstancias hacen con que es conveniente tener por lo menos una proporción importante de los concentrados que se fundan en el país. Y cerrado ventana, ¿está el sector privado en condiciones de instalar, en el plazo que usted mismo describía, 6, 7 años, una operación de fundición con estándares ambientales más exigentes por la cantidad de plata que se vislumbra, digamos, según los expertos, 1.300 millones de dólares? ¿El sector privado está en condiciones de hacerlo, que es una de las cosas que temen los sindicatos de Codelco? Mira, yo creo que no ha habido hasta ahora interés del sector privado en invertir en fundiciones, y esto es porque el costo de capital de los privados es más alto que el costo de capital de las fundiciones chinas, que de alguna manera el gobierno chino les ayuda a financiar esto con tasas de interés muy bajas. Entonces, es difícil competir en esas circunstancias. O sea, si se cierra ventana, se pierde capacidad de fundición y se acabó, digamos. Y se acabó, salvo que Codelco haga otra fundición con las características que estoy diciendo, en un periodo también donde hay una inflación en los costos de producción de las empresas mineras y una inflación global, que estamos viendo en Chile también con el IPC, pero también hay una inflación en el costo de los proyectos. O sea, un proyecto que hoy día uno lo calcula en 1.000 millones, en 2 años más o en 3 años más, cuando se vaya a ejecutar, van a ser 1.300, 1.400, etcétera. Claro, un margen más o menos importante, digamos, un cambio más o menos importante. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, esta mañana en Tele 13 Radio. Diego, muchísimas gracias por la gentileza. Hoy nos dedicamos al tema de ventana, a ver si en alguna otra oportunidad conversamos de otros asuntos que entiendo le preocupan también al gremio. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Diego, buenos días.